Buenas tardes, Día Político por TSI. Me acompañan aquí en el estudio dos jóvenes profesionales. Queremos abordar un tema muy importante de la política del país, porque todo lo que se viene dando después del 9 de marzo y que involucra a las instituciones del país es tema político. Quiero saludar aquí a la abogada Alejandra Fuentes. ¿Cómo está? Experta en temas jurídicos. Mucho gusto. Un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir acerca de tan importante tema que es para nosotros, ¿verdad? Este tema político, este tema electoral, y más aún cuando estamos previo ya a elecciones generales, que son tan importantes, ¿no? Saludo también a Carmen Aide, un placer saludarle. Es de las más votadas por Francisco Morazán y prácticamente es candidata virtual a diputada por el Partido Libre aquí en Francisco Morazán. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, licenciado. Un saludo al pueblo hondureño. Definitivamente debemos de involucrarnos en la discusión de cómo han acontecido los hechos desde el 9 de marzo y también de forma previa a que será lo que nos ilumine el tema de las responsabilidades institucionales y cómo llevar a cabo las sanciones correspondientes para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Bueno, comencemos. Los requerimientos fiscales anunciados ayer por el Ministerio Público, y es una pregunta frontal, ¿tienen ingrediente político? ¿Tienen un fondo político? ¿O es una persecución al delito como tal? Y comienzo con usted. Muchas gracias, Ramón. Y bueno, tenemos que recordar que realmente este es un tema político, así que por ende toda la investigación y todo lo que se desarrolla en este entorno va a tener un tinte político. Aquí lo importante es que nosotros tengamos certeza de que en este caso el Ministerio Público, que es la entidad responsable de investigar y posteriormente que se apliquen sanciones correctas, tenga esa objetividad necesaria para no solamente perseguir a aquellas personas que tengan algún tipo de ideología o sesgo político, sino que también perseguir a aquellos que fueron parte de este proceso que vino a demorar y a tener tantos problemas para que los hondureños votemos el 9 de marzo, ¿no? Entonces realmente aquí lo importante va a ser que pese a estos requerimientos fiscales que se han presentado ya el día de ayer, veamos que esta investigación realmente tenga un camino que sea objetivo y que no solamente se sancionen a aquellos a quienes les conviene sancionar, sino que se sancionen a todo aquel que tenga una responsabilidad, sea de un cargo medio, un cargo alto o un cargo bajo. Entonces, ¿para usted hay sesgo político? Puede que exista una parte política, no podemos asegurarlo todavía. Recordemos que la investigación todavía está en una fase muy inicial y no tenemos la certeza de que tenga o no. Sin embargo, lo importante va a ser ver el desarrollo de esta investigación. Recordemos que estos requerimientos que el día de ayer se dictaron tienen justamente ese objetivo de perseguir a aquellos quienes hicieron la contratación. Pero recordemos que han habido declaraciones muy claras de transportistas, de militares, diciendo que hubieron órdenes directas de dejar las maletas, de no moverse, etcétera. Entonces no solo es el contrato el problema, sino que hay otros problemas que todavía no se conoce quiénes son responsables. Carmen Aide, por favor. Yo creo que hay algunos elementos importantes que pues prueban de que no hay mayor tinte político en la acción del Ministerio Público, al menos algunos que creo que es necesario poner sobre la mesa para hacer el análisis correspondiente. Los delitos que se les están imputando tanto al ex jefe de transporte del CNE como a los miembros de la Comisión Evaluadora del Servicio de Transporte y a los titulares de esta empresa que se contrató, se les está, bueno, al menos a los que están dentro del CNE, se les está imputando por delitos vinculados con su función pública. No se les está imputando por delitos electorales, que serían también los que pudieran estar más vinculados, digamos, con el hecho de que ellos hubiesen tenido una participación directa en obstruir las elecciones, que eso en definitiva te da, digamos, una imagen mucho más política del actuar de ellos dentro de la contienda primaria. Lo que se les va a investigar y a juzgar en su debido momento es si llevaron a cabo sus funciones en la forma diligente y debida que marca no solo los principios de la teoría general del Estado, sino las normas y leyes mismas, ¿no?, a lo interno del CNE y además en términos administrativos. Por otro lado, a mí me llamó mucho la atención, licenciado, que también el fiscal general tuvo a bien marcar bastante, digamos, su postura de objetividad, y una de las cosas que él dijo como ejemplo es que un consejero político del CNE le había contactado directamente de manera previa para poder rendir declaración, digamos, de primero, ¿no? Y que él se había negado de recibir esa declaración porque él iba a velar porque los 3 consejeros dentro del CNE brindaran esa declaración ante el Ministerio Público en tiempo y forma, pero ambos, bueno, los 3, en una igualdad de condiciones, y eso implica el mismo día, a horas similares, pero también con la misma información,
porque claro, si llegaba un consejero o una consejera antes de que se emitieran los requerimientos fiscales, iba de una u otra forma a influir en ese proceso investigativo. Ahora, le pregunto a usted, Carmen Aide, ¿usted cree que el objetivo sea requerimientos fiscales contra los consejeros del CNE, contra Cossette López y contra Ana Paola Hall, como la oposición política así lo visualiza? Yo realmente no lo creo. Yo no creo que los requerimientos fiscales vayan a escalar hasta ese nivel de la máxima decisión del CNE. Creo que por ello se está judicializando, bueno, se pretende iniciar a judicializar a los que son la Comisión Evaluadora del Servicio de Transporte, porque ellos como cabezas de esta institución electoral delegan funciones, delegan cierta toma de decisiones y entonces yo creo que su defensa como consejero va a estar vinculada a ello y la de la Comisión Evaluadora del Transporte, me imagino que también va a estar de una u otra forma vinculada con que hubo una aprobación superior en cuanto a ese contrato que se ejecutó, ¿no? Pero entonces ahí esa va a ser la discusión legal, me imagino, ¿no? Hasta dónde la responsabilidad de las máximas cabezas y hasta dónde lo que fue los actos ejecutados directamente por esta comisión. ¿Usted cree que sea objetivo del Ministerio Público requerimientos fiscales contra estas dos consejeras? Bueno, comparto la opinión, no creo que ese sea el objetivo primordial. Si ese lo es, porque se determine que la responsabilidad tiene que llegar hasta tal grado, sería una situación bastante preocupante para el país como tal, ya que estamos previo a elecciones generales, faltan 7, 8 meses por mucho para elecciones generales, y en este momento, si bien se está cerrando la declaratoria para las elecciones primarias, ya el Consejo Nacional Electoral tiene que estar planificando las elecciones generales, porque si no se están planificando desde ya las elecciones generales, nos da ese mensaje de que nos vamos a preparar para que pueda suceder esto o cosas mayores en elecciones generales, que creo que nadie en este país quiere que esto se repita. Entonces, creería yo que en base al análisis jurídico que se ha realizado en este corto tiempo, no es objetivo del Ministerio Público llegar a requerimientos fiscales a los consejeros. Si así es, porque la ley así lo determine, pues esperemos que exista un plan de contingencia bastante claro por el CNE, por las autoridades correspondientes, para tener al mando del CNE y de las instituciones que están encargadas de llevar a cabo las elecciones, un plan de contingencia que realmente venga a superar toda esta situación que nos está llevando ahora. ¿Usted cree que hay una manipulación externa en estos requerimientos fiscales? Bueno, esperemos ¿Cree usted que lo hay? Esperemos que no lo haya, porque el Ministerio Público es una institución toral en este proceso y se ha demostrado hasta el momento, o se ha tenido esa percepción hasta el momento de que el Ministerio Público no está dejando que ninguna injerencia política llegue a sus autoridades. Sin embargo, puede pasar, es un escenario que puede pasar, lo hemos visto durante muchas épocas atrás. Esperemos, y esta es una prueba de fuego para el Ministerio Público, demostrar que no hay ninguna injerencia detrás de las decisiones que tome el fiscal general. Esperemos que eso no suceda y si esto llega a suceder, que realmente exista una manera de poder solucionar toda esta problemática. Yo creo que también otro elemento importante que demuestra que no hay una mano política detrás es que el momento coyuntural más grave en la discusión, digamos, y en la confrontación que se armó entre fuerzas políticas respecto a lo acontecido el 9 de marzo, no fue ahora. De hecho, eso ha venido en disminución conforme han pasado los días. Y eso me demuestra a mí que el Ministerio Público actuó con mesura, actuó con bastante, digamos, pues precaución de no emitir ningún tipo de pronunciamiento o determinación muy contundente sobre estas responsabilidades en ese momento. Entonces yo creería que ese momento fue el momento más bien en el que construyeron el caso, en el que investigaron, en el que recibieron testimonios, como ayer nos dio a conocer el fiscal, que también hay varias declaraciones testimoniales, y así fueron armando lo que nos anunció el día de ayer. Entonces, al menos de lo que estamos seguros y seguras es que no se utilizó el Ministerio Público y su capacidad de levantar requerimientos fiscales, su capacidad de acusación, de una forma que viniera a polarizar aún más o que viniera a colocarse de un lado o del otro. Ellos mantuvieron silencio y es hasta ahora que ya con los requerimientos fiscales fundamentados, con las pruebas medianamente elaboradas y procesadas, están ya informándole a la población hondureña que tienen responsables identificados. Ahora, Alejandra Fuentes, el papel de Fuerzas Armadas, ¿usted cree que hay alguna vinculación? Bueno, directo, ¿hay responsabilidad de Fuerzas Armadas en todo esto que pasó el 9 de marzo? Claro que sí, existe responsabilidad. ¿Y por qué no actúa el Ministerio Público entonces? Aquí hay una responsabilidad compartida. Tanto el CNE tiene responsabilidad,
Fuerzas Armadas tiene responsabilidad porque son los dos entes encargados. Y aunque las Fuerzas Armadas estén en este caso al mando del CNE, yo no puedo simplemente descargar mi responsabilidad diciendo es que a mí me dijeron que. Yo tengo una responsabilidad constitucional que me dice a mí que tengo que resguardar las maletas electorales, no porque me dijeron a mí, como Fuerzas Armadas no me dieron instrucciones claras, voy a dejar las maletas ahí. Esa es una responsabilidad clara que tiene Fuerzas Armadas y que tiene el CNE en este caso. Por lo tanto, sabemos que este tipo de investigaciones llevan tiempo, no podemos tampoco nosotros exigir que el Ministerio Público en un abrir y cerrar de ojos pues tenga claro el caso de pies a cabeza, pero sí esperamos que el Ministerio Público no solo actúe contra estas personas que el día de ayer fueron anunciadas, sino que también se determine la responsabilidad que tuvo las Fuerzas Armadas, quién tuvo esa responsabilidad de parte de las Fuerzas Armadas y se tomen las decisiones correctas para evitar que esto vuelva a suceder. Más allá de la sanción, lo que los hondureños realmente quieren es que nos den una garantía de que esto no va a suceder el próximo noviembre. Responsabilidad compartida, dice Alejandra Fuentes. ¿Usted comparte esto? Yo estoy esperando los resultados de la investigación. Yo creo que precisamente eso es lo que vamos a determinar. Yo no estoy acá para defender a las fuerzas militares ni a sus altos mandos. Yo creo que el Ministerio Público tiene una gran tarea en lograr dirimir, en lograr esclarecer cuáles son las responsabilidades en cada uno de los actores que tuvieron algún rol en lo acontecido el 9 de marzo. Lo que yo creo es que también va a ser un análisis legal bastante rico en el sentido de que vamos a poder conocer a mayor profundidad cuáles son esas funciones en términos legales de las Fuerzas Armadas en cuanto a procesos electorales, porque la custodia yo entendería que no es lo mismo que el transporte mismo, porque además hay declaraciones testificales de militares que forman parte del caso que se está construyendo, en el que los militares aseguran que estaban presentes, pero que ellos no tenían, digamos, el rango de decisión o de autoridad de decirle a los busitos a dónde ir o a qué junta receptora de votos descargar XY maleta, no tenían mayor claridad de la distribución misma. Entonces también pensar que radicaba en las Fuerzas Armadas la posibilidad de solventar lo que fueron múltiples falencias e irregularidades de parte de la empresa de transporte contratada, es también colocarle una responsabilidad demasiado grande y que no está regulada de manera así de específica a las Fuerzas Armadas. Perfecto. Voy a la pausa. Ya regreso en Día Político por TSI. Esta tarde estoy con dos jóvenes profesionales que analizan la política del país. Claro, Carmen Aide está aspirando a ser diputada para el próximo Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación. Alejandra Fuentes es experta en estos temas políticos y anticorrupción. ¿La institucionalidad está marchando bien, Alejandra? ¿O cree que la están pisoteando, la están manejando a su antojo en estos momentos en Honduras? Bueno, ese ha sido uno de los grandes problemas, no solo de Honduras, sino que de los países de la región, precisamente el no tener una institucionalidad lo suficientemente fuerte para poder solventar todos estos problemas o todas estas crisis que van sucediendo en cada uno de nuestros países. En este caso vemos una institucionalidad que no ha sido lo suficientemente fuerte o consolidada para poder tener una garantía de que los procesos electorales, que son uno de los principales procesos en los cuales se respeta el derecho político de las personas, pudiese de alguna manera dar los frutos o los efectos que se esperan. Lamentablemente la institucionalidad en diferentes, digamos, temas del país no se ha visto respetada y eso es lo que principalmente preocupa a la ciudadanía, porque a partir de eso es entonces que podemos nosotros tener garantía de nuestros derechos como tal. En este caso, refiriéndonos a la institucionalidad electoral, al Consejo Nacional Electoral, vamos a partir del hecho y de la reforma que se ha estado tratando de impulsar desde varios procesos electorales anteriores, de que es un Consejo Nacional Electoral, en algún tiempo fue un Tribunal Supremo Electoral, etcétera, que tiene una participación política. Y más allá de la, digamos, profesionalidad que tienen cada uno de los consejeros o de los magistrados que han pasado por este órgano electoral, siempre tienen entonces esa responsabilidad de responder a un partido político. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos hacer ese análisis de que la institucionalidad necesita mejoras. ¿Qué tipo de mejoras? Despartizar este tipo de institucionalidades para que podamos nosotros entender o tener una garantía mucho más amplia. No me refiero únicamente a este Consejo Electoral, me refiero a lo largo de la historia, siempre ha tenido ese, digamos, ese tinte político, porque estamos hablando de personas propuestas por partidos políticos, cualquiera que sea el partido político, que de cierta manera tienen en ese momento que defender los intereses de esos partidos políticos. Carmen Aide. Yo creo que también hay que enmarcar lo que es la institucionalidad electoral en nuestra historia, ¿no? Nosotros hemos
hemos tenido siempre graves problemas en construir institucionalidad alrededor de los procesos electorales en Honduras. Yo, pues, haciendo una memoria un poco breve, hablemos de los últimos 3 procesos electorales en el país. Hubo graves denuncias de parte del partido que yo represento del fraude electoral en 2013 y en 2017, ¿no? Y a raíz de esa fuerza social que se fue consolidando en esos años, es que logramos las reformas electorales que hacen que migremos de lo que era el Tribunal Supremo Electoral a lo que es ahora el CNE, que da más garantías de procesos debidamente canalizados, que da más garantías de mayor regulación respecto a las potestades de los consejeros, y que para nosotros también ha sido crucial porque nos da una representatividad verdadera dentro de la toma de decisiones como Partido Libertad y Refundación, que es el único, pues, ajeno al bipartidismo o a los partidos tradicionales. Entonces, recordemos que venimos reconstruyendo lo que es esa confianza, lo que es mayor rigor institucional, lo que es mayor normativa que logre generar límites tanto en las funciones de los consejeros y de los representantes a lo interno del CNE como de la población respecto a lo que espera de los procesos. Definitivamente este proceso electoral ha sido marcado, pues, por el hecho de una competencia bastante ardua entre las distintas fuerzas políticas, y yo lamento que esta confrontación muy natural propia de la competencia electoral la están llevando, pues, a este plano institucional de una manera tan directa, ¿no? Le pregunto a usted, ¿usted cree que esté bajo amenaza en estos momentos el Consejo Nacional Electoral? No, yo no creo que el Consejo Nacional Electoral. ¿Ni los procesos electorales que vienen? Para ¿Tampoco? nada, yo estoy segurísima que tendremos declaratoria el 8 de abril. Yo lo que creo es que esto marca un precedente de cómo necesitamos que la población exija más respecto al deber ser de los funcionarios, y a cómo, si bien están representando un partido, como decía Alejandra, a lo interno del CNE, también hay parámetros muy específicos, normativos, que marcan la pauta de cómo debe de ser su accionar, de cómo debe ser su actitud, de cómo debe de ser su función en aras de lograr más transparencia, de lograr, digamos, una mejor regularidad en los procesos electorales. La pregunta para usted, ¿usted cree que esté bajo amenaza el CNE? ¿Y cómo visualiza el próximo proceso electoral general? Más que el CNE, a mí me preocupa y me genera gran preocupación los procesos electorales, porque veámoslo de esta manera: desde años atrás venimos tratando de nosotros de incluir nuevas tecnologías, nuevos métodos que nos ayuden a tener mayor transparencia, a evitar aquellas prácticas tan arraigadas en nuestra situación electoral, como el hecho de que una persona vota 2 veces, como el hecho de que votan los muertos, que todo eso lo hemos vivido durante años, y digamos en este proceso electoral se logró con mayor satisfacción esto. El lector biométrico funcionó mejor, el sistema de transmisión pudo transmitir el 62% de actas, y eso es muy bueno y rescatable, pero todo esto se vio empañado porque las maletas electorales no llegaron a tiempo. Más allá de quién tiene la responsabilidad, quién fue el que dio la orden o no, esto nunca en la historia de Honduras había sucedido. Entonces ahora la preocupación de los y las hondureñas es qué otra cosa puede suceder que ya habíamos superado, que ya teníamos controlada y que ahora no tenemos certeza de que eso no pueda suceder. Entonces, a mí, más que el Consejo Nacional Electoral, me preocupa el proceso electoral que viene, porque no tenemos una planificación clara de este proceso todavía, o al menos no es pública, que al final de todo, Ramón, y esto sí me gustaría recalcarlo, la manera de que nosotros tengamos claro de que no hay tintes políticos, de que se está haciendo todo conforme a la ley, es de manera transparente. Transparentemos lo que estamos haciendo. Las Fuerzas Armadas, en este caso, dicen no tener responsabilidad, está bien, pero en algún momento comunicaron estas situaciones en el tiempo oportuno, no se hizo. Entonces, al final de todo, lo que buscamos es mayor transparencia, y con esa transparencia los y las ciudadanas vamos a poder tener esa garantía, esa confiabilidad de que el proceso electoral va a ser correcto, o que los incidentes que se den realmente no tienen un trasfondo político que viene a, digamos, darle pie a los intereses nada más privados. Y un poco para sumar a eso, que me parece muy importante, lo que yo creo que es terrible es que los consejeros le mintieron al pueblo hondureño dando la declaración que dieron el día de las elecciones a las 6 de la mañana, que ya sabemos, ahora que conocemos mucho más los hechos, que ya se sabía
de lo que estaba sucediendo. O sea, ya se sabía de los imprevistos, ya se sabía de los apuros, porque el tema de lo que sucedió el 9 de marzo, y lo hemos logrado profundizar en estos últimos días, no fue únicamente en el transporte de ese mismo día, fue en la impresión de las papeletas, fue en la confección de las maletas, fue en la distribución de las maletas y fue finalmente en el transporte. Entonces estamos hablando de una serie de falencias que se sostuvieron en los momentos previos y que una pensaría que la coordinación que generalmente radica en la presidencia de la consejería debería de estar al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, salieron a hablarle al pueblo hondureño, a decirle que todo estaba discurriendo de las formas idóneas y planificadas. Por otro lado, el cronograma electoral. También habían, digamos, ya determinaciones por fechas, horas incluso, porque es que así de exacto es el sistema electoral de cara a un proceso electoral primario o general, ¿no? Y también se violó, digamos, lo que eran cada una de las determinaciones conforme a tiempo que debían de llevar a cabo. Entonces yo creo que definitivamente también esto marca la necesidad de que haya mayor regulación, como muy concreta u operativa respecto a las funciones de cada uno de los consejeros. Porque otro tema, Ramón, que a mí me parece importante destacar, es que los escrutinios especiales. Los escrutinios especiales se diseñaron para que esas actas, que son muy pocas, digamos, del proceso general primario, estas actas debían de ir a escrutinio especial con la intención de que se lograra esclarecer esas irregularidades o inconsistencias que contenían. Sin embargo, el Partido Nacional y el Partido Liberal enviaron bajo no sabemos qué criterio, solo cierta cantidad de actas de escrutinio especial. Eso no es posible. El pueblo hondureño tiene derecho a saber bajo qué criterios o determinaciones las consejeras representantes de estos partidos enviaron solo un conjunto de actas. Entonces eso, por ejemplo, debe de quedar plasmado o regulado de formas más específicas. Pausa, ya regreso en Día Político. Bueno, aquí la pregunta que le tengo que hacer a mis invitadas es: ¿qué va a pasar después de la declaratoria de las elecciones primarias, después del 8 de abril? ¿Qué le va a pasar a la vida política de Honduras, Alejandra? Bueno, y esto es precisamente lo que más creo que preocupa a cada uno de nosotros, porque no solamente es una declaratoria y, digamos, se acabó el proceso y ya estuvo, sino que es precisamente vamos a elecciones generales, en donde, digamos, si la contienda política en elecciones primarias fue fuerte, naturalmente en generales va a ser mucho más fuerte. Y eso es válido. No podemos nosotros decir que eso está incorrecto, porque no, eso es válido. Es válido que cada uno de los partidos redoble sus esfuerzos para, obviamente, convencer al pueblo de su voto en estas elecciones generales. Claramente esto se tiene que hacer de una manera que sea, digamos, profesional para cada uno de los partidos políticos y evitando todas aquellas malas prácticas que ya conocemos. Sin embargo, aquí lo importante es entonces, Ramón, que nosotros tengamos claro qué está haciendo el CNE, qué está haciendo el Congreso Nacional, qué están haciendo las Fuerzas Armadas, diferentes instituciones que tienen una participación directa o indirecta en este proceso electoral. Yo no aceptaría que el CNE no esté planificando o que si sucede así, que esperemos que no suceda, pero si se quita a uno de los magistrados, si hay un requerimiento de los consejeros, perdón, si hay un requerimiento fiscal o si hay algún tipo de incidencia, que el CNE nos diga como excusa después que no tienen planificadas las elecciones generales porque hubo este incidente. Espero yo que el CNE y todas las instituciones que estén obligadas ya estén planificando o ya tengan un plan de qué van a hacer en caso de que esta investigación lleve a un tipo de sanción como esta. Yo creo que entramos ya en lo que es el previo a la contienda política general y esto se va a ver marcado de nuevo por mucha competencia de parte de los tres partidos políticos que nos enfrentamos ahora en primarias. Creo que en ese tiempo también sabremos con mayor claridad cuáles han sido los avances del proceso investigativo del Ministerio Público, pero no solo respecto a lo acontecido el 9 de marzo, el fiscal general también en sus declaraciones públicas dijo que se encontraba en investigación de todas aquellas juntas receptoras de votos que ha recibido múltiples denuncias en las que se está inflando la cantidad de votos a nivel presidencial de maneras irregulares o digamos pues de formas intencionadas para hacer ver a estos partidos políticos tradicionales que tienen una fuerza pues que en realidad nosotros sostenemos que ha estado en declive, ¿no? Entonces creo que eso va a ser el día a día, la competencia electoral prematura que sabemos que es muy propia de nuestro contexto político, lo que van a ser los resultados de la investigación, cómo esto va a impactar
digamos, la correlación de fuerzas o el reordenamiento a lo interno del CNE. Yo de nuevo creo esto no va a tocar a los consejeros. Bueno, y además Carmen Aide quiere elecciones porque quiere ser diputada, pues. ¿Verdad, Carmen? Todos y todas queremos elecciones. Yo también quiero elecciones. Honduras quiere elecciones. Honduras quiere que se respete el Estado de Derecho. Así de sencillo. Y que el 30 de noviembre, a través del voto popular, decidan quiénes son los que nos van a gobernar en los próximos 4 años y quiénes son los diputados que van a ir al Congreso y quiénes van a ser los 298 alcaldes. Así de sencillo. Que se le quite de la mente cualquier intención de los políticos, de esos que siempre están negociando bajo la cortina y en horas de la madrugada, quererle cambiar el rumbo a esto, porque la historia los va a sancionar. Gracias, gracias muchachas. Muchísimas gracias, licenciado. Buenas noches, que pasen todos.